o que he pasado en la vida, yo rescato aquellos tiempos en que Dios me permitió conocer hombres de Dios viviendo sus años más altos de experiencia. Y he contado en más de una ocasión que Dios, viviendo en Buenos Aires, me da la providencia divina o el privilegio que un tremendo hombre de Dios llamado Omar Cabrera, quien fundó una de las iglesias más grandes o las denominaciones más grandes de la Argentina, no era mi pastor de manera directa, pero él empezó a oír que la mano de Dios estaba sobre nuestro ministerio y allí es que decidió regalarme 4 o 5 desayunos antes que él partiera a la eternidad. Al poco tiempo, predicando, se mojaría bajo la lluvia, tendría una pulmonía irreversible e iría a la eternidad con el Padre. Y de las cosas que él me dijo o de que aprendí, hay frases que recuerdo hasta el día de hoy, las tengo escritas en un borrador. Él solía decirme, mira, Dios va a usar las experiencias de tu presente, que luego serán las experiencias por consecuencia del pasado, para prepararte para oportunidades en el futuro. Cada cosa que te pase, Dante, tienes que agradecer porque son oportunidades que a veces vienen disfrazadas de crisis, vienen disfrazadas de problemas. Hay una enorme diferencia entre el diploma que cuelga, que pende de la pared, al currículum vitae, a la hoja de vida. Porque el diploma es lo que sabes, el currículum es lo que haces. Cuando se combinan ambas, cuando ambas son coincidentales, lo que sabes con lo que haces es lo que te lleva por la vida, lo que te abre paso en el camino de la vida. Hay mucha gente que sabe, pero no hace. Y hay mucha gente que hace, pero no sabe. Estos son peores. Son los que dicen, yo me atrevo a desarmar el auto, a ver si lo puedo arreglar. Y ese auto no anduvo nunca más. Los que dicen, yo voy a desarmar esta cafetera y le voy a encontrar el problema. Y al rato te dicen, no sirve la cafetera, compremos otra. Hace, pero no sabe. Y después está el otro que sabe, que dice, yo sabría cómo arreglar esa cafetera, pero no mueve un dedo por arreglarla. Creo que uno debe coincidir lo que sabemos, la profesión a la cual nos dedicamos, juntamente con el hacer. Y Omar solía decir, mira, todo lo que hagas en la vida, sepas o no sepas, van a marcar tus experiencias, tus recuerdos de vida. Y aunque ahora te parecen cosas amargas, difíciles de digerir, van a ser capital en tu futuro. Y recuerdo esa plática porque yo en aquel entonces era muy jovencito. ¿Ustedes dirán, más jovencito que ahora? Sí, sí. Menos coqueto, pero jovencito. Y las cruzadas, los programas de televisión, lo hacíamos sin el respaldo de la oración de una iglesia, sin el respaldo financiero de ninguna institución. Y en esa situación, en ese tiempo y espacio, es cuando Omar Cabrera se reunía conmigo algunas mañanas. Y me decía, Dante, no hay otra cosa que arriesgarse. La vida es correr riesgos. La vida es emprender, es avanzar. Y esos avances, esas audacias, son las que van a marcar un camino de recuerdos, de precedentes, que mañana te van a servir, aunque ahora creas que no. Y yo le decía, pero Omar, estoy endeudado, estoy quebrado, no tengo casa, no, tengo que vender el auto ahora para pagar la deuda de la campaña evangelística que Dios me mandó a hacer. Y él me decía, bueno, vas a andar a pie, andar en camiones otra vez. Pero es maravilloso que Dios te use. Yo le decía, claro, él porque tiene 2, 3 autos, por eso es maravilloso que Dios me use. Yo tenía que andar en camión. Pero de a poquito en esos desayunos, él fue llevándome o adentrándome en un evangelio donde uno vive para el Señor, no omitiendo cosas, sino haciendo cosas. Y Omar, insisto con esto porque a esto quiero llegar, me decía, sin agallas no hay gloria, flaco. Sin agallas no hay gloria. Y yo le decía, pero ni agallas me quedan, las voy a tener que vender. Sin agallas no hay gloria. No me olvidé nunca más esa frase. Sin agallas no hay gloria. Es necesario para vivir la gloria de Dios tener audacia. Y de a poco, insisto, me fue revelando un evangelio que consiste no solo en resistir, sino en avanzar. No solo en defensiva, sino en ofensiva. Y no saben cómo eso me sirvió para la vida. Y me decía algunos datos mientras desayunábamos, porque él no era una persona que te decía, anota o graba esto. Él parecía que estaba hablando de cualquier cosa, pero estaba predicando. Y yo le decía, mire, tengo una memoria de elefante, pero yo prefiero anotar alguna de las cosas. Ah, querido, anota lo que quieras. Y anoté, sin agallas no hay gloria. Y luego 3 o 4 puntos. La primera dijo, si vas a correr un riesgo, no mires las posibilidades. No mires alrededor. Si quieres tener agallas en la vida, no mires nunca alrededor. Yo creo que una de las cosas más emocionantes del mundo es hacer algo que nadie jamás hizo. Y siempre que hagas algo nuevo vas a ganarte la crítica de mucha gente, porque la gente dice, no pruebes nada nuevo, todo está probado. Si fuera por esa gente no habría invento, no habría celulares, no habría luz eléctrica, no habría tantas cosas que fueron producto de una audaz que dijo, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Y las cosas fueron cambiando.
Pero yo recuerdo que de chico todos tenemos eso. Por lo menos yo era así. ¿Qué te juego de que voy en una sola rueda de la bici, con la bici hasta la esquina? No, nadie va a una. Sí, hago la Willy. Y iba hasta la esquina. La Willy la llamamos con una sola rueda. Antes de la Willy, 2 dientes perdían el camino, pero llegaba con una sola rueda. El desafío era hacer algo nuevo, ¿no es cierto? Y hacerlo más difícil. No hay nada más que emocione más. Eso viene en nosotros, es un gen. Viene en los seres humanos, que vamos perdiendo a medida que vamos creciendo. Por eso yo agradezco que tuve en cierta esquina de mi vida a un Omar Cabrera que invirtió su tiempo en decirme: Dante, la vida es agalla, sin agalla no hay gloria. Dios ama eso. Gedeón tenía 32.000 hombres y es superado por los madianitas. 32.000 hombres. ¿Qué pensarías? Si tienes 32.000 hombres y hay un ejército de Madián que es mucho mayor, bueno, no te das el lujo de perder un solo hombre. ¿Qué dice Dios? No, porque si yo les doy la victoria con los 32.000, van a decir: gracias Dios por ayudarnos. Lo que hoy yo decía antes de la adoración, que muchos no damos gracias a Dios porque nos sentimos con derecho a que nos lo hemos ganado. A veces decimos: bueno, yo trabajé duro para tener lo que tengo, y uno se siente con derecho. Entonces, ¿qué hace Dios? Hace que las posibilidades sean 1 en 1.000.000, para que no quede otra que darle la gloria a Dios. Así que Dios se acerca a Gedeón, le dice: mira, estás en un problema, tienes 32.000 de infantería y enfrente te superan casi el doble. Y Gedeón dice: ¿qué vas a hacer? No te preocupes, tengo un gran plan, quédate con 300. ¡Una locura! Dios le dice: demasiada gente, vamos con 300. Pero Señor, estamos locos, estás loco. Tengo 32.000 y estoy preocupado y quieres hacerlo con 300. ¿Ven cómo Dios actúa? Por algo Omar me decía: Dante, sin agalla no hay gloria. Cualquiera puede ir con 32.000 y decir: bueno, éramos más valientes que ellos. Pero ir con 300, con un ejército de unos 50.000, únicamente tienes que darle la gloria a Dios. No queda otra que decir: si yo llegué hasta acá es porque se le plació a Dios. Si estás aquí es por gloria de Dios. No tenías posibilidad alguna. ¡Aleluya! ¿Alguien dice amén? Lo segundo que me decía Omar es: querido, vas a tener que desaprender los temores. Yo una vez hice un mensaje de esta frase nada más: desaprender los temores. Tu mente y mi mente es como una computadora. A veces entran archivos, entran cookies. ¿Saben lo que son las cookies? Las cookies son archivos infectados que entran a tu computadora y la hacen lenta. A mí me ha pasado eso. Que de pronto vi una película online o no sé, fui a un sitio que no era muy seguro y de pronto me llenan de publicidades a tal punto que no podía navegar. Los archivos estaban infectados, no eran necesariamente virus, sino archivos que consumían memoria. Entonces hay que desinstalar porque están socavando la memoria desde adentro. Así es la vida, así es la mente nuestra, porque la computadora es una copia de cómo funcionan nuestras cortezas cerebrales. Entonces, la vida nos llena de cookies, de pensamientos infectados, tóxicos. Ya sea porque alguien nos transmite un miedo en la niñez, alguien nos transmite un miedo en el high school, quien está a nuestro lado nos transmite sus temores. Vamos infectando nuestra mente con archivos que son cookies que ocupan gigas de tu memoria. Claro, después cuando tienes que correr un riesgo, no puedes porque te vienen todas esas voces que ya no reconoces de dónde vienes. Esas voces socavan tu audacia. Y es como cuando uno se desvía de la autopista, hay que regresar donde uno se comenzó a desviar. Entonces, la mitad del aprendizaje consiste en aprender. La mitad del aprendizaje es desaprender, que es lo más difícil. Omar Cabrera me decía: si vas a tener agallas, no mires las circunstancias, pero vas a tener que desaprender muchas cosas. Desaprender lo que te dice la religión, desaprender lo que muchas veces sin mala intención te han dicho los progenitores. Ese fue el peor desafío de Jesús: desinstalar los archivos viejos de los religiosos. De hecho, no pudo. A Cristo lo crucificaron por lo que decía. Porque no hay peor cosa que querer desinstalar archivos viejos. Eso fue lo que más me costó. Si yo nací en una iglesia legalista donde me decían que todo lo que podía hacer era pecado. Quiero servir a Dios en la tele, pecado. Cajón del diablo en la televisión. Quiero servir a Dios en la radio, pecado, porque ahí pasa música mundana. Quiero ser actor. La industria de Hollywood está llena de droga y prostitución. Y yo ni que iba a llegar a Hollywood si estaba en Buenos Aires. Pero nada. Quiero estudiar actuación. No, eso no es de Dios. Todo era pecado. Entonces, para yo desaprender eso, me costó por lo menos una década bien larga entender que Dios me decía: no importa tanto lo que sabes, sino lo que haces. No solo el diploma que pende en la pared, sino tu currículum vital, tu hoja de vida. ¿Qué dice tu hoja de vida? ¿Qué has hecho para Dios hasta ahora? No te pregunté por lo que sabes, sino por lo que haces. Porque no es los pensamientos de los apóstoles, sino los hechos de los apóstoles. Porque el Señor no te dirá: bien pensado, siervo fiel, bien dicho, siervo fiel. Te dirá: bien hecho.
Bien hecho. ¿Qué has hecho? ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo para el Señor?